¿Cómo se vería Roma al final de la Antigüedad tardía y comienzo de la Alta Edad Media? Así, alrededor del año 600 después de Cristo, ya hemos hablado extensamente sobre cómo Roma había cambiado desde su punto máximo en el año 328 después de Cristo, antes del estallido de las guerras góticas y la devastación que éstas causaron a la ciudad y a sus habitantes. Pero ahora veamos a Roma alrededor de 50 años después de las guerras góticas, cómo debe haber sido caminar por las calles de esta ciudad una vez grandiosa. Ahora hemos establecido que la verdadera desgracia para la ciudad de Roma llegó con las guerras góticas cuando el general bizantino Basileus entró en la ciudad en 536 hasta que la ciudad fue recuperada por última vez por los bizantinos, pero esta vez bajo el general Narciso en 551, 15 años más tarde. Pero en estos 15 años la ciudad había visto 3 grandes asedios y fue conquistada y cambió de bando 5 veces. La gran hambruna causada por el evento de enfriamiento climático de 536 por la plaga de Justiniano después de 542. Y por los sitios habían poblado severamente la ciudad, la población de Roma disminuyó de 100 a 100.000 antes de las guerras góticas a un miserable 30.000 después de 550. La cabeza de 3 sacos del siglo V ya había dañado la ciudad y la población. Al menos se realizaron grandes reparaciones primero bajo la emperatriz romana occidental, luego bajo Udbacar y luego bajo el Yurik. Los prefectos urbanos de Roma continuaron manteniendo y reparando la ciudad con los ingresos fiscales hasta 536, pero las guerras góticas destruyeron el reino ostrogodo y, como hemos visto en este video, paradójicamente los romanos orientales no estaban realmente interesados en reconstruir Roma o restaurar su antiguo esplendor. No se asignó dinero del Estado imperial para restaurar sus monumentos. Los vigilantes ya no patrullaban las calles como en los tiempos del antiguo Walker de Teodoric para proteger los antiguos monumentos, no se invirtió cuidado ni dinero por parte de los romanos orientales para reparar los daños causados por la guerra gótica. No obstante, el general romano oriental vivió en Roma después de derrotar definitivamente a los godos en 553 y vivió en el antiguo palacio imperial en el Monte Palatino, se dice. Vivió ahí hasta fallecer en 573. Aunque esto a veces se discute, pero si el palacio todavía se hubiera reparado en el de Odoric, donde el rey austrogótico asignó los ingresos del impuesto al vino para reparar el gran y antiguo palacio imperial. No se informa que se hayan realizado reparaciones bajo los nazis. De hecho, sabemos que los narcisistas incluso saquearon algunas estatuas del desolado templo de Júpiter Optimus Maximus para adornar sus alas en el palacio. Aún conservaba algo de su magnífico esplendor imperial bajo el reino ostrogodo. El deterioro comenzaría a correr desenfrenado sin que nadie organizara el mantenimiento y reparaciones de los antiguos edificios Granuce. Unas pocas décadas tras la muerte del narcisista cerca del año 600, la situación empeoró más. El Senado desapareció completamente. Así eran las antiguas instituciones y cargos romanos. Todos fueron destruidos en las guerras góticas por ahora. La Iglesia cristiana fue la única institución que sobrevivió del tiempo imperial y los papas emergieron como la principal fuerza de la ciudad después de que el Senado fue destruido en la desastrosa guerra en el año 600. El Papa Gregorio el Grande ocupó el cargo más alto de la Iglesia cristiana occidental. Gregory nos brinda detalles del estado de la ciudad en esos tiempos oscuros. De hecho, los primeros siglos medievales ya habían llegado a Italia. Todavía podemos decir que Italia y Roma estaban en tardío y equidad antes de las guerras góticas por el año 6. Podemos afirmar claramente que las edades oscuras habían comenzado a llegar también a esta provincia más antigua del antiguo Imperio Romano. Gregorio nació en Roma, 514. Entonces, en medio de la guerra gótica,
presenció todos los desastres del siglo VI y pudo dar testimonio del creciente deterioro y miseria que Roma estaba enfrentando. Después de 568, los lombardos invadieron Italia, como era tan a menudo el caso en el periodo de las grandes migraciones. Dos partes se pelearían hasta el límite y la tercera aprovecharía la debilidad y el vacío de poder para establecerse dentro de los límites del imperio. Por lo tanto, después de 568, los territorios recién conquistados del Imperio Romano ya parecían ser parte del Imperio Romano y ahora formarían parte del reino de los lombardos. Por favor, dale me gusta al video y suscríbete para no perderte futuros videos sobre la era del Imperio Romano tardío. Considera apoyar nuestro trabajo en Patreon o mediante la membresía de YouTube, ya que la sostenibilidad del canal depende de tu apoyo. YouTube no es generoso con temas específicos como el Imperio Romano tardío. La recaudación de anuncios es realmente baja. Para ser sostenible a largo plazo, realmente necesito tu apoyo financiero a través de Patreon o membresía de YouTube. Lo siento por decirlo, creo que Mayering te agradecería por apoyar un canal con su nombre. Definitivamente, gracias amigos. Gracias, me uno al equipo. Así que el Papa Gregorio fue a Constantinopla en 578 y le pidió al emperador ayuda militar contra los lombardos, pero la amenaza constante de los persas en el este y ahora también esclavos que se abrían camino desde el norte desde la frontera del Danubio no permitió que los romanos del este enviaran tropas. Así que Gregory estaba solo. Solo tuvo que mantener la ciudad que ahora se estaba deteriorando cada vez más rápido y desde 590 hasta su muerte en 604 en Roma. Describe la desolada imagen que Roma debió mostrar entonces. La ciudad se despobló por hambruna y enfermedad constante. El Tíber se inundaba regularmente en la ciudad, la humedad facilitaba la propagación de enfermedades, los antiguos monumentos de la antigüedad se desmoronaban a derecha e izquierda, lo que todavía se había mantenido bajo el maderamen ahora estaba completamente expuesto a los elementos, los terremotos dañaban los edificios de vez en cuando. Y ahora, por supuesto, nada fue reparado o restaurado, columnas caídas quedaron tiradas en el suelo, templos y otros monumentos antiguos no restaurados, los materiales de construcción incluso recolectados y saqueados para construir nuevos edificios. Las partes exteriores de la línea de la ciudad estaban ahora completamente abandonadas y daban lugar al deterioro, los 30.000 restantes ahora vivían en el área del antiguo Campus Martius y el Foro Romanum, por lo que su última actividad constructiva fue con la columna de pronósticos en AD 6008 en honor del usurpador romano oriental que reinó en ese momento en Constantinopla, un honor muy extraño, ya que este emperador no era realmente una persona amigable. Sin embargo, se cree que la columna no fue construida recientemente, sino que una columna colapsada del foro imperial fue simplemente reerectada y la estatua de enfoque colocada en la parte superior y ya eso debe haber representado su acto coreano en esta época de decadencia. Pero para ese momento el foro romano debió haber ofrecido una imagen bastante triste. Todavía se mantenía en el principio del siglo VI sobre la teoría, tanto así que en el año 500 el monje africano de pleno genio al ver el foro romano exclamó, «Qué magnífica debe ser la Jerusalén celestial cuando la Roma terrenal brilla tan brillantemente», pero 100 años después, tras los desastres de las guerras góticas, el foro ya no se mantenía en buen estado. Los edificios se estaban desmoronando, la vegetación comenzaba a crecer por encima del nivel del suelo y los edificios, la columna de enfoque debió parecer una parodia en medio de este creciente deterioro. No mucho después, el foro romano fue abandonado, posiblemente después de una gran inundación del Tíber en la primera mitad del siglo VII. El Tíber retrocedente dejó grandes cantidades de limo y residuos que lentamente comenzarían a elevar el nivel del suelo.
La venta del foro romano comenzó a deteriorarse lentamente y podemos asumir que para el siglo IX el nivel del suelo ya estaba cubierto de hierba y que para la Edad Media tardía se había transformado en un pastizal para vacas. Los materiales de construcción eran autos y por lo tanto los templos colapsados que aún podrían haber sido reparados en el año 530 ahora fueron saqueados para materiales de construcción con el fin de construir nuevas viviendas o iglesias. La gente comenzó a construir viviendas más pequeñas en los foros imperiales en decadencia. Se construyeron iglesias con materiales de templos derrumbados. Roma había comenzado el proceso de canibalizarse a sí misma y transformarse en una ciudad medieval. Se construyeron nuevas viviendas más pequeñas en estructuras más grandes, como sucedió, por ejemplo, en el Teatro de Marco y en muchos otros lugares de la gran ciudad. Los baños ya habían sido abandonados desde que los godos habían atrapado los acueductos en el sitio de 537. El Coliseo ya no se repararía más. Pero después de cada terremoto fue saqueado para materiales de construcción. El templo de Júpiter Óptimo Máximo cerrado en 395 por orden de Teodosio fue saqueado en 455 por los vándalos, el techo dorado fue arrancado nuevamente saqueado en 571 por los bárbaros, todavía estaba de pie en la colina capitolina, una cáscara vacía y desolada, recordando a la gente de una época grandiosa que ahora parecía como un sueño lejano, como una leyenda. La gente que observaba las enormes estructuras debió pensar que eran obra de gigantes. Querques Maximus, una vez construido para albergar hasta 250.000 personas, ahora era 10 veces demasiado grande para la población total de la ciudad. El Coliseo, con capacidad para 50.000 personas, solo el 5% de la población máxima de Roma, ahora podía albergar casi el doble de la población de toda la ciudad. El núcleo poblado en el Campus Marcus y el Foro Volumen ahora sería el centro de actividad, mientras que la mayor parte de la ciudad estaría abandonada. Un término más tarde sería acuñado para este fenómeno: habitatio y dishabitatio, áreas pobladas y áreas deshabitadas. Roma ahora comenzaría lentamente a convertirse en un inmenso campo de edificios en constante deterioro, cada vez más rápido, completamente vacíos y abandonados, y el pequeño núcleo habitado medieval cerca del río Tíber. Así que podemos decir que el desastre para Roma comenzó con las guerras góticas y el verdadero declive comenzó después de los 540 S y para 600. Roma estaría en caída libre. Los únicos edificios que sobrevivieron en Roma desde la época imperial, como el Panteón o la Colina Julia, solo sobrevivieron porque fueron transformados en iglesias cristianas después del año 600. Roma había comenzado su larga transformación de capital imperial a ciudad medieval. Si te interesa cómo debió verse la fila en las guerras góticas, mira el video en la esquina superior derecha. Si prefieres Roma en la Edad Imperial tardía, ve el otro video en la esquina inferior derecha. Agradezco nuevamente a todos los amigos de la historia romana. Amicim Romani y Penny Validez.